hice una cosa que nunca había hecho en mi vida, weón. Los escuché 5 minutos, ¿En serio? pero escuché el día el día del El di- primer toque de queda. Ah. Ah, bueno, es que ese weón es memorable. Es memorable el capítulo, weón, es memorable. Yo creo que lo hiciste porque una persona escribió, No, ¿no? Ah, ya, es que yo vi no, eso. Alguien escribió no, en Twitter y me dieron ganas. es que lo vi aparecer, estaba buscando unos programas míos por las presentaciones, qué sé yo, y encontré el programa y lo escuché un rato así, nunca lo había hecho, nunca me escucho, weón. Y está bueno, weón, es como así, 19 de seminal, octubre. a propósito de la foto, seminal. Oye, no la cago más y ahora aprieto solo así. Eso, ahí se escucha. Todo el tiempo, todo el tiempo. Muy bien, muy ¿Lo bien. conocían, Slash. no? Además con la bajada recuerdo la bajada de una película memorable que la daban en el Super Cinerama de Santa Lucía ahí en los años 80. Por supuesto. AC/DC, deja que haya rock. ¿Así se llamaba? La película se llamaba, claro. No me acordaba. Es que ustedes son más chicos que yo, po. Sí. No, y a mí Pero nunca me gustó nada de esta música, lo yo reconozco. el 86 yo estuve en la primera movilización de la FECES contra la municipalización. ¿En serio? Por supuesto. Mira. Año 86, que además resultó ser el año decisivo, porque fue el año que se afirmó el proyecto institucional de la dictadura. Una vez fracasado el atentado de Pinochet, se cierran todas las puertas geopolíticamente. Estados Unidos decide que es hora de estabilizar la región y por lo tanto decide su apoyo a la concertación para la mantención del modelo del consenso de Washington, llegan las platas para el no. Ese fue un año que es clave. El atentado fallido de Pinochet fue muy decisivo para el devenir Muy histórico, para que se consolidara esto. Claro, como porque palabra de Dios. claro, pero además lo que dice Mirko, para los que son más jóvenes o no se acuerdan mucho de la historia, hace un juego macabro, porque efectivamente el concepto del año decisivo no fue de la dictadura para firmarlo, sino que fue efectivamente la fuerza de oposición pensando en una salida insurreccional. No fue la fuerza de la oposición, fue el Partido Comunista, que arbitrariamente decidió a través de su brazo armado acabar con el dictador, con la clásica estupidez e ineficacia comunista, que no se da cuenta que solo sirve para las peñas, porque le pillaron las armas y no mataron al dictador. ¿Ah? No, Entonces uno tiene... Porque y no solo eso. el poder consiste en comprender muy claramente tus limitaciones. No, ¿y cuál es el plan B que tienes en caso de que falle? Porque en este caso el fallo significó la consolidación completa del proceso institucional, que redunda en además una consolidación a coro, o sea, no con solamente la derecha diciéndolo, sino que a coro con el centro y con la izquierda socialmente aceptable del momento, incluyendo a los pecadores de extremismo de antes, que los socialistas. Y por tanto, en ese proceso, que además viene después Juan Pablo II, el 87, o sea, son 3 años así perfectos. Crecimiento económico, ¿ya? Juan Pablo II viniendo directamente la última estrella de rock and roll realmente existente en el mundo con versión divina, y finalmente el plebiscito con una participación electoral histórica, en fin. Es Entonces, Y interesante. en esos días en la Alameda, en medio de la revuelta de los estudiantes, estaba el afiche de AC/DC ahí se llama Santa Lucía, ¿se acuerdan ustedes? por supuesto. ¿Sabéis Y yo qué? pasaba en la micro y decía, deja que haya rock. Y eso me impresionaba siempre.
Bueno, ahí estuvo el germen, por el cual desviaste el camino, podríamos decirlo en monjerga clásica comunistoide. Pero ¿sabéis que lo que dice Mirko, la insolencia que plantea respecto a porque de alguna manera hay todo un tema ético y moral que tiene que ver con, ni siquiera ponerlo en términos dramáticos, pero efectivamente con toda la energía, con toda la vida, con todos los muertos, con toda la cárcel, con todo, en fin, con toda la brutalidad de la represión, no, tranquilo, sí, que ponen el Partido Comunista, el Partido Socialista, el en fin, las fuerzas, y tú lo desplomáis de una cachetada, y yo creo que es bueno ese ejercicio, y yo creo que ese es parte del ejercicio, no solamente la reinterpretación de la historia, sino que hoy en día para adelante, para todos quienes tengan proyectos políticos, es que efectivamente sean capaces de no esperar 30 años para escuchar una insolencia como esa, sino ser permanentemente autoinsolente para efectivamente ver qué posibilidades tienen los caminos que uno traza, porque lo que siempre pasa, y lo vemos permanentemente, le pasó a Alberto en sus candidaturas, cuando de repente efectivamente tú te encuentras con mucha gente que de alguna manera solo enarbola el brazo de la moral. Esto tiene una razón de ser, porque es moral, porque es ético, y caminan con unas vendas en los ojos sin ver cómo poder llevar Bueno, ese es el cualquier proyecto problema, es un político. problema, por eso que yo me escapo del rojerío, eso del rojerío. Sí, estoy de Es acuerdo. simplemente la autoinflamación excitada, con una apuesta de carácter ético, cuando la política es eficacia. Mm. Entonces bastaba simplemente contratar un comando checheno, por muy poco glamoroso que fuera, los chechenos vuelan a Pinochet, vuelan a la Junta, vuelan al Diego Portales y lo hacen bien, ¿no? Claro, ¿Ah? claro, Necesitamos profesionales, si van a hacer algo se hace profesionalmente, esto no tiene que ver con juicios morales. claro. Claro, si haces un atentado No a te puedes Pinochet, lo tienes fallar, que eliminar. Sí. no te puedes, Ahora, claro, no te, es porque interesante, lo otro es lo que pasó, po, Mm. es interesante que estemos hablando de eso hoy, que parece el completamente. mundo haberse movido no 180 grados, pero sí 70. ¿Ya? 360. No, no. Aunque, oye, ojo, respecto al 18 de octubre, capaz que si hoy 18 de mayo hay una vuelta en 360 grados. Ah, No, bueno, o pero sea, mira, perdonen que esté tan hablador hoy día, a ver, Nos pero es que es lo encanta. siguiente, son 360 grados, porque lo que falla finalmente con el atentado que no se verifica, que no elimina al dictador, es que se cae al suelo la estrategia de la sublevación de la rebelión popular, que efectivamente tenía un asidero, un correlato importante en los sectores populares de Santiago. El informe que hace el embajador de Estados Unidos el año 86 no solo considera la falla del atentado, considera la situación efectivamente insurreccional que había en la periferia de Santiago. Y entonces, hoy día, 18 de mayo, estamos cabalísticamente entrando a un escenario insurreccional con otras condiciones políticas objetivas, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Lo que desequilibra el juego del poder de las democracias formales son las masas saliendo de su normalidad y entrando a un estado de efervescencia. Eso es lo que verdaderamente cambia el rumbo de las cosas, no es la elección, no es votar por fulanito, no son quien tiene razón en Twitter. es que Entonces, claro, por eso que que estamos asistiendo a un momento histórico. hoy día pasó algo muy importante porque se acabó la magia de la razón de Estado. Mm. O sea, los chilenos parecían haber hecho la desobediencia civil total durante el estallido, pero de pronto vino el momento de la razón de Estado y los chilenos en general acudieron a la razón de Estado con bastante poca crítica, al contrario, más bien diciendo queremos que la razón de Estado sea más fuerte, más intensa, más absoluta, o al menos los grupos bien pensantes estaban por esa tesis. ¿Ya? Tenemos que cuidarnos, tenemos que aquí, tenemos que allá, siendo bastante gruesos en el análisis de las variables estructurales de toda sociedad, entre las cuales está el problema básico de sobrevivencia económica. Si tú no tienes un Estado que efectivamente vaya a resolver esa problemática entonces crece. Y de alguna manera, siempre hay que recordar una cosa, las primeras soluciones a una crisis de una élite, la gente las busca en los sectores medios. Cuando esos sectores medios fracasan en esa gestión, viene una hipótesis que es la hipótesis de buscar la respuesta en sectores más populares. Eh,
Y cuando esa respuesta fracasa, normalmente entonces se vuelve a la respuesta desde los sectores mismos altos, ¿ya? Esa historia de reestructuración, de alguna manera, del poder, es la historia que este gobierno se compró con tesis incluida completa, de que efectivamente su autoridad había retornado y de que la razón de Estado les estaba dando una oportunidad para, digámoslo como lo dijo Chadwick, con una metáfora interesante, congelar el estallido. Pues bien, la verdad es que hoy día nos encontramos con un giro donde volvemos a la escena de ingobernabilidad y donde el coronavirus ya no es la única variable, ya entró una segunda que es resultado del coronavirus, pero es otra variable, y de alguna manera la forma del estallido, las problemáticas del estallido, entonces siguen ahí, ¿no? Y de pronto el presidente despertó y el estallido estaba allí. Y hoy día tenemos eso ya como con timbre, con una estampilla, está enviado al presidente para que le llegue en los próximos días, a menos que se notifiquen no se quieran notificar nuevamente. Yo creo que es un día súper importante y marca un antes y un después porque de alguna manera la solidez, la claridad, la potencia de esta razón de Estado esgrimida, de alguna manera con la protesta en el bosque se cae, empieza a atrizarse. Les comparto un audio de 30 segundos de A hace un ver. par de horas atrás. Es uno de los tantos que están circulando un video en redes de efectivamente por lo que está pasando hace algunas horas atrás en el bosque, y que yo creo que, yo le decía a Mirko antes de que entrara ahí el Zoom, Alberto, que miré la imagen hoy a las 12, a mediodía, y me acordé de Mirko como viene hace semanas planteando con su estilo, insisto, polémico y mordaz, esta idea de, desde aquí arriba, desde Peñalolén, desde la altura de los faldeos, voy a ver el hambre. Voy a ver el hambre que empieza a surgir. Y esto fue el hambre. De hecho, rápidamente, hemos tenido poco rato, pero las expresiones que uno ve, hay testimonios muy dramáticos, muy, muy honestos, muy, muy sencillos, muy obvios. Muy gente que no le han pagado hace 2 meses el sueldo y el jefe le envía 10 luquitas. O sea, una cosa dramática. Y a eso le sumáis que efectivamente además hay ocio. Y por lo tanto se genera el caldo cultivo para que haya una explosión como la del bosque. Y la pregunta que nos hacemos hoy, 18 de mayo, siempre in situ, es si, no sé, cuáles serán las otras congas que se estarán armando, los otros piños en distintas poblaciones y barrios de Santiago, para ver si efectivamente hay una expresión similar, análoga, distinta y eventualmente incluso hasta con más profundidad en los próximos días, en las próximas horas. Y disculpa, antes que hable Mirko, que el gobierno además hace una cosa muy, muy compleja. Yo no sé si fue un error o fue una situación que la coordinación que tenías pensada no funcionó nomás, pero Las el gobierno canastas, anuncia las 2,5 millones de cajitas de cajitas, alimentos, cajitas ¿ya? felices. Y resulta que esos 2,5 millones de cajitas vienen justo después de entonces, o aparecen justo después de este escenario ya de más crítica. Todavía con un escenario, entre comillas, pequeño de crítica en cantidad de personas, el gobierno ya manda 2,5 millones de cajas para una situación que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero que va a durar mucho. Y donde finalmente, si tú pretendes que la solución sea ir repartiendo cajas que vas a hacer llegar a los hogares individualmente, ¿ya? Sin errores, si tú pretendes que eso sea tu política pública, te estás comprando una crisis de gran envergadura porque no va a llegar bien, porque vas a tener millones de problemas, porque no van a ser los 2,5 millones de casas, porque la gente no se va a enterar de cuáles son los 2,5 millones de casas, porque unos van a decir que les llega a los que no lo merecen y los que sí se lo merecen. O sea, es una política pública de duración exacta de 3 minutos y medio. Entonces, y que además no prendió apenas fue señalada. Entonces, la verdad es que la situación del gobierno se pone muy, muy difícil en muy pocas horas. Es bueno el audio porque además dice vamos contra el alcalde, ¿no? El alcalde del Bosque, alcalde histórico socialista Sadimelo, conocido como Sadimalo, ¿no? Y la claridad que tiene el poblador de que se trata de todos los políticos.
No se trata de los de acá o los de allá, finalmente hay una estructura corrupta, ¿no? Y finalmente esas asimetrías que han resultado ostensibles de ingresos y de funcionarios públicos versus la realidad del chileno promedio. Es lo que pasó, por ejemplo, que permitió que saliera 1,5 millones de personas a marchar contra la AFP el año 2016. No fueron las pensiones de hambre de la AFP, fue el contraste con la pensión de la señora de Osvaldo Andrade, que se jubilaba en Gendarmería con 5 palitos. No sé si se acuerdan, ¿no? O sea, para ese chileno no, el referente no es un sueldo privado, es el referente del burócrata, ¿no? Es el referente del alcalde, del diputado, del senador, ahí está la raya concentrada. Entonces, lo interesante es comprender que lo que viene, ahí estamos saludando a Federico, que hace su aparición, su irrupción. Momento justo en Hola, que yo lo Federico. muteo, hay que decirlo, que yo lo muteo Claro, cuidando perfecto. los oídos de nuestros auditores. Muy bien. Que lo que viene, necesariamente lo que hemos dicho acá reiteradamente en este programa, ¿no? Es que el hambre es explosiva y el hambre provoca inestabilidad política. Entonces lo que vamos a ver es rápidamente movimientos, vamos a ver cuánto se demoran para tratar de darle un piso político a esto. Entonces, ya la semana pasada el senador Chaguán estaba hablando que la pandemia requiere una nueva gobernabilidad, ya hay algún manotazo ahí entre Insulza y Desborde. No significa que eso sea relevante, significa que esa es la conversación que viene. ¿Cómo estabilizamos esto? ¿Por dónde pasa la estabilidad de esto? Y por una nueva regla de gobernabilidad que tiene que tener una banda mucho más ancha que el clásico juego gobierno-oposición. Eso no va, porque tampoco vamos a vivir la Revolución Francesa, pero vamos a requerir que el respetable de nuevo, que el monstruo se coma algo o alguien, para calmarlo, para apaciguarlo. ¿Sabéis qué? Lo que tú decís obviamente nos enfoca y nos lleva a un tema de alguna manera político, que es cómo puede ir saliendo el gobierno de esta crisis que previsiblemente va a ir aumentando. Y lo del Pero es bosque... que, repito, no es el gobierno, es el sistema político. De acuerdo, sistema político. Pero ¿sabéis qué? Antes de eso, yo quiero hacer una lista que no sé, de repente no me la pesco, pero que a mí me pasa siempre con estos temas, que es como la construcción, lo hemos dicho algunas veces, como la construcción del sentido común, que de alguna manera uno puede esperar cuando... A ver, el hambre es lo que pasa cuando tú analizas la situación del mundo y ponís a África en el mapa. Lo que pasa en África no importa, no construye realidad, ¿ya? Solo construye realidad cuando de vez en cuando necesita el sistema mundial algunas vías de escape, y entonces mostramos lo que pasa en cualquier día, pero hoy aparece porque efectivamente hay una crisis en tal lugar, porque hay el ébola, porque hay un... Pero en realidad en África todos los días, ¿cachai? Mueren decenas de miles de niños de hambre, etcétera, etcétera. Pero no importa, porque efectivamente esos consumidores no están incorporados en la definición, no aparecen en la foto, ¿cachai? No dan rating, ¿ya? Es como los estratos socioeconómicos E y D. No importan, existen, no importan, solamente una estratificación. Entonces, ahí solo yo tengo la siguiente duda, porque yo siento que ahí hay como una pugna permanente entre una construcción brutal del sentido común, y lo voy a pensar así, desde los matinales, ¿cachai? Que han sido como la fuerza restitutiva, ¿cachai? La fuerza como conservadora, con rostro amable, que post estallido y con la pandemia han sencillamente olvidado cómo estaban hace 7 meses, cagados de susto, tratando de no decir nada incorrecto para que no se lo fueran a funar. Y ahora están de nuevo a sus anchas y vengan aquí, weón, que se instale toda la bancada de alcaldes de la UDI, no hay ningún problema. Solo lo que quiero decir, Mirko Alberto, es que eh, tengo a veces mi duda de cuánto este discurso de hambre que sucede fuera de las comunas que construyen la realidad van a poder efectivamente ser capaces de ser los que determinen la agenda del próximo tiempo, o habrá suficiente entereza, no en el sistema político, que está muy desfondado, pero sí en la realidad que se construye desde la tele, los medios, etcétera, el poder económico, para sostenerlo y mantenerlo al margen como una cosa solo de ciertos sectores vulnerables. Ahí yo tengo una reflexión no resuelta. Bueno, todas las batallas en política son batallas por interpretaciones, obviamente. No existe la realidad, existe la interpretación de esa realidad.
Sí, yo creo que el gran tema que efectivamente se viene es en el fondo cómo, si es capaz, yo creo que efectivamente, a ver, cuando uno dice el gobierno en este caso dice una cosa que es distinta a los gobiernos en general. Esto lo comentábamos, yo hice un ejercicio que no había hecho nunca, que fue escucharnos. Escuché 10 minutos, 20 minutos del programa, que no es el primero, pero de alguna manera es el primero de su época, que es el programa del 18 de octubre. Y en ese programa, efectivamente, una de las cosas que comentábamos eh, era que efectivamente el caso de Piñera en un gobierno produce una situación muy, muy inédita, que produce mayores complejidades y mayor capacidad de amplificación de los problemas, y es que coincide la institucionalidad con el empresariado y con la presidencia de la República como institución aparte, en el fondo. Entonces, cuando esas tres cosas coinciden en una sola persona, se produce una situación en la cual o el poder es absoluto o el poder es nulo, se anula. Porque justamente se acaba el jueguito liberal de la división de poderes. Se acaba la fantasía de que podemos confiar en que hay unos poderes diluidos en la sociedad, sino que todo está concentrado. Y por tanto, la espera de una respuesta de alguien que además dice que su capacidad está en dar respuestas rápidas, eficientes, qué sé yo, capaces de generar dinero, en fin, esa problemática queda entonces justamente, la bomba queda puesta en el lugar más importante de esa estructura. Y por eso yo creo que efectivamente cuando llega esta situación hoy día, donde hoy día, ¿qué es lo interesante de lo que pasó? Que el gobierno se queda sin juego porque hay una razón de Estado más grande que la razón de Estado. O sea, cuando tú le dices a la gente, no, ¿cómo sale de la ciudad, su segunda vivienda, porque resulta que la razón de Estado está por aquí? Cuando tú te contestas, mire, mi razón de Estado se llama hambre. ¿Ya? El jueguito moral del gobierno, el jueguito moral de la televisión. O sea, a ver, nosotros hemos sido generosos, gentiles y amables con la televisión, ¿ya? Pero, pero lo que ha pasado con la televisión desde el estallido hasta la hora ha sido escandaloso. Estoy pensando lo escandaloso desde el punto de vista, desde el doble punto de vista, desde el punto de vista en que, incluso mirándolo desde arriba sin que y tratando de que nos dé lo mismo de alguna manera, es escandaloso porque han hecho puro escándalo, ¿ya? Y por otro lado es escandaloso desde el punto de vista de la función mínima, que en cualquier sociedad da lo mismo lo que sea, pero uno sabe que todos los países del mundo hay sociedad del espectáculo, pero igual en todos los países del mundo hay un par de medios que más o menos intentan decir algo sensato, razonable, ponderado, analizado con algún dato, ¿no? O sea, una cosa es que el periodismo sea un espectáculo hoy día y otra cosa es que la calidad de ese espectáculo tenga algunos resortes mínimos, ¿ya? Eso no ha ocurrido. Y estamos viviendo entonces en esta locura, en esta distopía absurda, donde finalmente banalizamos todo régimen de verdad posible, entendiendo que siempre todo régimen de verdad viene de algún poder, pero insisto, creo que aquí hay un espectáculo que hemos estado en presencia que no tiene la capacidad de articular una respuesta. Y frente a eso, yo creo que efectivamente hoy día estamos frente a una razón de Estado muy poderosa que el Estado no reconoce como tal, y que el gobierno no reconocerá como tal, y que el presidente no reconocerá como tal, que es la razón de Estado del hambre. Y entonces el jueguito de ocupar las herramientas típicas del estado de excepción, ¿ya? Se empieza a agotar. Y eso deja abierto un camino, un escenario que es el escenario que en su momento planteó Mirko el 18 de octubre, que es un escenario de un gobierno desfalleciente que tiene que de alguna manera salir, aunque ahora con la diferencia que tiene que salir buscando efectivamente alguna clase de lo que también planteó Mirko 2.0, que sería el gobierno de unidad nacional. En la base moral que hay que buscar para que esto tenga un mínimo de gobernabilidad, para que cuando tú digas 2,5 millones de canastas familiares para los hogares más desposeídos, la gente diga, bueno, es algo, y no te diga, ándate a la cresta. Esa diferencia. Mirko, solo 10 segundos, Sí. solo para decir lo siguiente. Entre ayer y hoy, tu tesis del Gobierno de Unidad Nacional
avanzó 15 Sí, kilómetros. sí, claro. A ver, es que digamos, claro, yo lo que vengo viendo ya con mucha nitidez desde el estallido y avanzado los primeros días de la pandemia, es que se consolida, evidentemente, haciendo una perspectiva de lo que yo pensaba iba a ser en julio, un estado de hambre, se adelantó, estamos a mediados de mayo. Yo pensé que esto se iba a empezar a visorar a mediados de junio, y ya con julio va a estar desatado porque el hambre es imposible. Entonces, eso hace inviable la continuidad del gobierno como lo conocemos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la salida? ¿Ah? Adelantar la elección, etcétera, etcétera. Y eso es una pregunta que yo no tenía respondida. Lo que yo veía es que el gobierno ya no tiene poder, está desfondado. Entonces, asistí a esta charla con Moisés Naim y él, el que dice que en general las democracias liberales o los sistemas de representación en el mundo están todos muy frágiles, todos pendientes de un hilo, y entonces o vamos a dictaduras tipo Partido Comunista Chino, gobierno autoritario, en lo que pasó en Hungría con Orbán que cierra el Congreso, etcétera, fin de la democracia liberal, ¿no? Con el respaldo de los ciudadanos además, o dos, ¿no? Gobiernos de unidad entre gente que se detesta, es decir, entre Jacqueline Barriselberghi y Giorgio Jackson, ¿no? Bueno, Ese es el escenario que plantea, no yo, Moisés Naim. Entonces, a mí me hizo mucho sentido, bueno, lo claro. que pasó en España. Claro, exacto. Pero en España es posible porque está dentro del sistema Parlamentario, claro. parlamentario. Ahora, hay un factor, y yo aquí tomo alguna distancia de lo que dice Alberto de los matinales, no porque los vea, ni me parezcan buenos, ni nada, simplemente porque los matinales sí tienen algo interesante, que abrieron políticamente, abrieron un espacio para estos actores que van a ser decisivos en este proceso, que son los alcaldes. Y entonces, la suma de eso a mí me parece positivo. Pero es que son los alcaldes de derecha. A lo mismo. Porque son los alcaldes de la derecha, es porque son muy relevantes. Porque lo que vamos a tener es una presión de los alcaldes desde los matinales para generar otras condiciones de gobernabilidad. Si no, no avanza. Si en el eje el pueblo avanza hacia la toma de la moneda, eso ya no existe. Pero es una cachetada de payaso, No hay pues condición. Mirko. No, Las críticas de los pues, alcaldes no, de pues. derecha son una cachetada de payaso. Mira, hemos llegado a tal punto. O sea, no. Ese es el maximalismo principista de mirar la política en el paradigma del siglo XX. No me califiques. Cuando tienes en el noticiero No me digas maximalista. al alcalde Delgado, al alcalde de Estación Central, diciendo el alcalde UDI de Estación Central, el continuador de Abun como alcalde, diciendo el modelo chileno ya no da. No, eso es lo que vale. No es que salga Jadwe diciendo que el modelo no va, es que Delgado diga en horario prime en TVN que el modelo no va. Es ahí cuando el modelo no va, porque todo sistema funciona por acción y contradicción. Entonces existen las oposiciones formales y los discursos alternativos que te generan la democracia. Pero cuando aquellos que naturalmente deberían defender al gobierno y al modelo son los principales detractores, y ahí pongo en la primera línea a todos los alcaldes de la derecha, ¿no? Todos han hecho gallitos con Mañalich, todos han hecho gallitos con el Misal, todos. Entonces, ahí está lo interesante. Ellos son la verdadera presión, ellos son la verdadera oposición. Sí, Darío, pero espérate, es que yo tengo que responder esto. Sí, tú dale, estoy guayando. No, tú vas a responder porque tú eres experto en cosas. Yo no me voy a meter en la discusión de los alcaldes porque me pasó estos días que como estaba preparando el seminario sobre malestar, tuve que ponerme a buscar material, todos los materiales, hasta las cosas. Empezamos mañana. Empezamos mañana. Sí, pues ya está todo cerrado, ¿no? Cerrado, las vacantes, copadas. Ya, pero hagamos el típico del último día. Bueno, hay mucha gente que lo va a escuchar después de que parte, así que tal vez no sirva mucho, pero los últimos 5. Mira, sí, porque este es sencillo, tiene una cosa sencilla sí, pueden todavía inscribirse, escriben al poderimporta@gmail, partimos mañana martes 19 a las 4 de la tarde. No hay tanto drama. Ya, pero mira, yo estaba viendo harto material sobre eso, y hasta las últimas minutas así internas de mi equipo, qué sé yo, las cuestiones, los previos a mandar a una conferencia, cualquier cosa, todo. Y efectivamente
de hecho, creo que tengo uno por acá que tiene que ver con eso, que en el fondo uno ve y todo esto parece de alguna manera solamente síntomas. O sea, si a mí me preguntan hoy día, capaz que a veces el navegar mucho en datos produce más pesimismo que optimismo, eso es la verdad. La sociedad funciona mejor de lo que parece muchas veces en los datos, a menos que sean esos datos como que los datos maquillados típicos de los países oficialmente, tal cosa. Pero cuando uno tiene una visión de los datos más crítica, en general los países se ven peor de lo que al final nos parecen ser. En realidad son lo que son, pero lo que pasa es que uno es más gentil con la realidad. Pero de alguna manera lo que encontraba, por ejemplo, en esta minuta, que era, en Chile se detecta una fractura instantánea después del malestar. Por tanto, este malestar queda sin procesar. Las reacciones son perversas y son básicamente dos: la protesta informe, el grito, y la apatía, el silencio. Esto es de antes del estallido, o sea, antes del 2011, esto es un documento del 2010. ¿Ya? No se puede siquiera saber qué es lo que molesta. En ese momento estaba todavía sin tema, solo molesta. La solución al malestar queda privatizada: consumo de psicotrópico, apoyo en relaciones próximas, proyecto de vida sin proyecto de sociedad, consumo compulsivo, en fin. Ese tipo de cosas a mí me parece que hoy día son los alcaldes, ¿no? Los alcaldes son la droga del momento, ¿no? Necesitamos que alguien más o menos con un timbre que diga que existe como autoridad política, diga ciertas cosas que sabemos que no tienen aplicabilidad alguna. O sea, que el alcalde te diga en marzo cuarentena total, ¿ya? Resulta que hoy día entramos en cuarentena total. O sea, a ver, ¿cuál era el plan? Hoy día sabemos ya que casi todos los países del mundo están ahora, después de que lo criticaron mucho, mirando a Suecia, ¿ya? Porque resulta que sí, que hay un problema súper simple, y es que hoy día podríamos estar en un momento en el cual las personas no queden con ninguna inmunidad porque la mayor parte no nos estamos contagiando, y si llega un segundo brote va a haber que hacer todo de nuevo igual. Y si hacemos todo de nuevo igual, el planeta no resiste económicamente, efectivamente, porque aquí ya no se trata de la cosa como las empresas y que queremos, no hay que cuidar a las empresas porque siempre las cuidamos a ellas. Aquí hay una cosa que ya está viéndose claramente, que es que esto rebota en los más pobres. Y seamos claros, y esto es bien importante aprenderlo y entenderlo. Para todos los que hablan de que la pobreza y la desigualdad son cosas muy diferentes, que lo son, también hay que decir que en realidad la desigualdad es la clave de la riqueza. O sea, me explico. Supongamos que todos bajamos mucho nuestro ingreso. El hecho de que los que están abajo bajen a un nivel en el cual no es sustentable hace técnicamente más rico al rico, aunque haya perdido plata. Entre otras cosas porque puede comprar propiedades y toda clase de territorio, que es el material de toda la vida, el elemento económico más importante. Al fin y al cabo, cuando llega a la realidad, ¿ya? Lo puede comprar a bajo precio. Y tiene el dinero para eso. Por tanto, aunque unos pierdan mucho en el dinero plástico, en realidad su capacidad respecto al resto, y eso es la riqueza, siempre la riqueza es la capacidad respecto al resto, aumenta. Entonces, estamos viviendo una situación donde yo creo que donde el tema de los alcaldes y todo eso para mí es eso. Ahora, yo sí quiero decir una cosa respecto a cuál es la ecuación que viene. O sea, yo diría que hoy día la, el estallido social de alguna manera, o sea, todo lo que estamos viviendo y la perspectiva de una crisis está asociada fundamentalmente a, por un lado, el estallido social se multiplica, ¿ya?, por el hambre, pero hay que partirlo por el coronavirus. O sea, la función que si crece mucho el coronavirus y pasa a ser una prioridad absoluta y definitiva, como lo estuvo haciendo durante toda esta semana, ¿ya? Entonces se controla más o menos la máquina. Pero si la gente empieza a decir, hay otra cosa que es más importante que el coronavirus, y esto es muy importante porque se está diciendo en la semana peak del coronavirus, donde el riesgo es mayor, donde efectivamente la cantidad de infectados se multiplicó enormemente. Entonces, es súper impresionante cómo llegamos, yo creo que al final del camino. O sea, efectivamente ahora
nos queda presenciar y ojalá administrar lo mejor posible esta caída fuertísima de todas nuestras variables buenas y más o menos, y ver cómo afrontamos un futuro que se ve muy, muy complicado. Yo no veo mucho las salidas. Ahí Mirko ve, ve varias cosas positivas, ojalá tenga razón él, evidentemente, pero yo de momento no veo mucho la salida. Es que yo fui a un colegio, a diferencia tuya, fui a un colegio católico, entonces la fe viene conmigo desde mucho antes. Aunque pudiera parecer todo lo contrario. Mira, yo primero quiero decir lo siguiente, porque yo soy rencoroso en eso. Tú me trataste maximalista. Y en eso tenés razón, güey. No te lo voy a cuestionar. No, pero en el tema de los alcaldes, mira, no importa, lo veremos en el futuro. Lo que yo digo es que, o sea, perdón, no creo que no hay que ser excesivamente conspirativo para darse cuenta que... Alcalde. ¿Ah? Lo dice un candidato a alcalde. No, pero si en el o sea, a ver, si tú eres UDI, si tú eres RN, si tú eres comunista, eso es lo que eres, weón. Y efectivamente sabes que tienes un registro si eres ministro, que tienes un registro si eres parlamentario, que tienes un registro si eres alcalde. Sí, es indudable, o sea, lo hace todo el mundo. Incluso hasta a veces, o sea, la Carla Rubilar incluso cambia, gira un poco si es intendenta, si es ministra, secretaria general de gobierno, eso es obvio. O sea, por supuesto que es una demostración, eso sí, de la debilidad del sistema, que hasta sus alcaldes, ¿cachai?, de derecha, tengan que tensionar, o sea, es la demostración de que el gobierno está en el suelo, que Piñera está en el suelo y que Piñera no vale nada. Pero respecto a la recomposición del sistema político con sus pedacitos, o sea, es indudable que hay una estrategia que además me parece tremendamente exitosa, tremendamente inteligente, que es generar, no digo que alguien lo planifique y que le avise antes a la Katy Barriga y a Mañalich. El hecho concreto es que la pelea entre Katy Barriga y Mañalich es perfecto para el sistema político, es perfecto para la élite, es perfecto para el establishment, porque ubica la pelea donde tiene que estar, en los matinales, ¿cachai?, de canales que están ubicados en las 5 comunas que importan en Chile, porque el resto es África. Eso es lo único que estoy diciendo. Y para eso... Claro, pero ese es el discurso, ese es un clásico discurso del rojerío, está todo malo y todo el resto todos juegan o son de la derecha o juegan para la derecha, y si algo es de derecha es por sí malo. Eso no es comprender con lo que estamos viviendo. Entonces, por eso que yo he apostado por esta tesis del fin de ciclo, porque bueno, se agota un modo de la conversación política que es de central de la Constitución. La sociabilidad política es central para la mantención del modelo económico, y ambos cumplen 40 años. Entonces estamos en este proceso de agotamiento desde mucho antes. La política ya era ineficaz cuando se trató de la reacción de un gobierno para un terremoto en el 2010. Ahí ya había estado ineficaz. Ahí ya no funcionó la alarma, ¿no? Y ahí ya la presidenta no tenía, en la situation room, no tenía idea qué puta hacer. Entonces estamos viendo la ineficacia de la política en su conjunto. El gobierno, por la persona de Piñera, lo agrava, por supuesto, porque el personaje es una caricatura, pero si tú no comprendes lo sistémico que está en juego, yo creo que te quedas corto, porque vamos a ver una salida por los alcaldes. Nos vamos a ver una salida por el Frente Amplio. Entonces lo importante es que gane alguien, porque si el modelo se cae, va a ganar alguien que estuvo siempre contra el modelo. No, eso no va a pasar. Yo estoy de acuerdo con el verbo que planteas. Tengo mi diferencia con el sustantivo. Creo que el tema, o sea, yo estoy de acuerdo efectivamente con el cambio. Eso es un arjonazo, ¿Cómo estoy? Lo qué grande, este arjonazo, weón. Sí. ¿Cómo salgo jugando, weón? Mira, yo voy a terminar con los alcaldes mi última opinión de hoy respecto al tema de los alcaldes. Porque, parafraseando a un amigo que me decía, oye, weón, me decía, el tratamiento que tiene Lavín, más allá de lo obvio de la cantidad de tiempo que parece, pero además le pasó hace un par de días atrás, no se acordaba cuál era el tema, así que... Pero estamos hablando justamente del tema ahora me acordé, del tema de los bonos, de las cajas familiares, etcétera, las comunas vulnerables, cómo se va a repartir eso, como la operativa, ¿ya? Y entonces vamos a conversar de eso. Entonces, por favor, invitan a Joaquín Lavín para que él, en su calidad de alcalde, les cuente cómo podría ser este tema de la distribución de la logística en las comunas vulnerables. O sea, invitan al alcalde de la comuna más rica de Chile para hablar de los problemas de las comunas más pobres. Eso no es casual. O sea, no es que los editores periodísticos sean tontos. Efectivamente,
le No, aparece, juega. pero nada es casual. ¿Por qué esperas que los medios sean pluralistas y sean democráticos en un momento de crisis si los canales son en su mayoría de propiedad de grupos económicos Por y eso es tienen que no creo que los agenda alcaldes sean y los tienen línea impugnadores del editorial? modelo. Ah, Por eso es que no creo que los alcaldes sean los pero impugnadores. no es necesario que impugnen el modelo, justamente porque de donde vienen, basta que tomen una posición crítica para que eso sea mucho más importante que Le Monde Diplomatique diga que el modelo se acabó. ¿Cómo no se entiende eso? Entonces, el rojerío vive en un subsistema que se alimenta de la idea de que todos allá están mal. Y la gente común y corriente, que es la que está protestando, ¿no? Tiene a mano a sus alcaldes. Para esa gente, para la gente que va a desequilibrar el proceso, no la Plaza Dignidad. La plaza de la gente de la Plaza Dignidad ya fue derrotada. Ya salió. Lo que desestabilizó esto fueron los saqueos en zonas populares, los incendios de supermercados en zonas populares. Entonces se pierde el rojirio. Siempre es una cuestión tan chica, tan maximalista, tan teórica, que parte de su propio fracaso y por eso que no hay alternativa ahí. Hoy día, como claramente está demostrado. Entonces, Bueno, Mirko lo claro que dice hay un abismo entre Lavín y Piñera, lo hay. o sea, Lo hay. Yo sé que no sé, la gente, el rojerillo no lo percibe porque no quiere verlo. Es un buen planteamiento. Lo hay. Yo creo que no, fíjate. Interesante. no, yo creo que lo que dice Mirko, no es, o sea, creo que el análisis general de Mirko tiene, más allá de las modulaciones que uno pudiera hacer y pretender, pero más allá de eso, yo creo que efectivamente es relevante entender que, de hecho, la tesis central con la que surgió el incipiente proyecto de los seminarios que empezamos a hacer hace un par de años atrás, tenía que ver con el diagnóstico de que efectivamente quienes habitábamos en la izquierda nos podíamos dar cuenta, si es que teníamos ese acto de conciencia, de que se había perdido toda capacidad de comprensión del poder en la izquierda durante estos años. O sea, ante la ausencia de ejercicio del poder y ante la crítica permanente a quienes ejercieron el poder con las dinámicas típicas del poder, que es ese realismo terrible, se habían comprado la crítica al maquiavelismo que hizo en su momento. Ustedes saben que la palabra maquiavélico fue instalada por la Iglesia Católica, ¿ya? Para derruir las habilidades del poder civil, ¿ya? Que crecían enormemente si es que los políticos comprendían las herramientas que tenían en la mano, y que ellos sí comprendían perfectamente, como sabemos, exactamente. Entonces, bueno, y yo no lo digo para denunciar a la Iglesia por mala, la digo para demostrar qué bien lo hizo. Entonces, tenemos que entender que jugar con el poder es eso. Entonces, yo creo que efectivamente lo que dice Mirko en ese sentido está muy bien. El punto para mí es el siguiente, que cuando uno pretende que algo que se cae tenga alguna respuesta asociada, ese algo que se cae tiene que estar asociado a que ojalá que eso se cayó porque algo estaba subiendo, estaba emergiendo, tenía la potencia y la capacidad para poder reemplazar de alguna manera lo existente. Yo tengo la impresión de que eso no está, ¿ya? Ese es mi problema, esa es mi duda, y esa es mi inquietud y mi malestar personal con el momento histórico en el que estamos viviendo, que me parece fácil. Sociológicamente esto es una cosa así excitante, o sea, extraordinaria. Pero todo mi punto es que el vacío de poder lo ocupan los alcaldes. Entonces, la izquierda, el roquerío, niega, no le gusta ver la realidad porque le pone un mote moral. Todos sí, no, en el sistema, entonces eso no vale. Entonces yo no lo quiero ver. No quiero ver que existe la CADEM. No, es que tiene problemas metodológicos. La wea marca la realidad. Los matinales existen, responden a la realidad. La gente los ve y marca votos. Yo no los veo, pero entiendo que son un dispositivo muy relevante para marcar agenda y para estar ahí. Esa es la realidad, pues. Ese es el sí, juego. lo que yo digo, esa cancha no me gusta, me voy. No, pero no es solo eso, Pero no es solo que no te guste, porque, o sea... Es tramposo, pero igual si los canales no. son de grupos económicos. Mi tema, pero si mi tema con los alcaldes no tiene que ver con que efectivamente ocupen ese espacio, tiene que ver con si lo ocupan para una transformación o si solamente son estertores del propio modelo que se hunde. Y yo más bien veo lo segundo, ¿cachai?
De hecho, en general, por definición... No, sí, pero está bien, pero es que ahí hay un análisis de la voluntad. Pero yo creo que ahí hay un punto que tiene Mirko que es importante, porque en el fondo estos alcaldes, en la medida en que dicen lo que dicen, y en la medida en que cuando les toque efectivamente hacer, van a tener que hacer más o menos lo que dicen, porque igual cuando tú dices, la gente dice, no, que los políticos dicen una cosa, hacen otra cosa, pero no hacen exactamente lo contrario. No, Es difícil de sostener. Por tanto, van a tener que efectivamente modular el asunto. Eso existe. A mí lo que me parece más importante son las variables gruesas. O sea, a mí me parece que esta respuesta, ¿cuál es el problema? Yo insisto, ¿cuál es el proyecto que está detrás de esto? Ir a lo territorial en sí mismo no es un proyecto. Ir a los alcaldes, que además no son lo territorial, no es en sí mismo un proyecto. Pero más me da lo mismo los alcaldes. Para mí es un tema que podríamos omitir y no pasa nada. Para mí lo más interesante es que todo el malestar social que nosotros teníamos, ¿ya? Tenía ciertas herramientas de control. Y una de las herramientas de control más importantes, yo diría que la más importante, era la capacidad de control a partir de la experiencia fetichista con el mercado, con las mercancías, con la propiedad, con el acceso. Entre las medidas que se tomaron por el COVID, las cuarentenas y qué sé yo, la destrucción de las experiencias de compra, la destrucción, o sea, yo hice estudios de mercado, así que ese es un tema que conozco muy bien, digamos. O sea, yo tengo un pasado vinculado a los estudios del mercado y estudiando retail y otro tipo de empresas, y donde esas cosas uno se daba cuenta de la potencia que tenían para las personas, la experiencia de compra, ¿ya? La sensación de una oferta diferenciada, todo el fetichismo de la mercancía que en el capítulo 1, en la primera página aparece El Capital. en el Capital de Marx. O sea, si lo interesante de Marx es que además abre el Capital no hablando de la parte económica, sino que aparte hablando de la experiencia fetichista de la mercancía como un elemento de ilusión fundamental en la relación entre los seres humanos y eso que llamamos el mercado. Pues bien, las medidas del COVID más la pobreza que viene por la recesión destruye ese control fetichista que era el principal canal de control del malestar. Y eso es un elemento que hay que tener sobre la mesa. Oye, a propósito de los sucesos de hoy en el bosque, ¿vieron la declaración de la conferencia episcopal? ¿No? ¿Alberto, Mirko? No. No hay, pues, weón. No hay, pero ¿por qué son tan incrédulos? Po? Obvio que no hay. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon algo de la conferencia episcopal? Hace mucho tiempo. Impresionante, ¿eh? Impresionante, como todavía la pregunta, uno que todavía es de antes, cree que puede existir algo como eso. Lo último que quedaba se lo llevó Renato Poblete, po. Lo último que quedaba se lo llevó Renato Poblete. La cagó. Qué fuerte, así, sí, fue lo último, así. Todo, claro, quedan 2 granitos así como para el último. Pero nada, se acabó. Oye, el hielo se lo llevó Renato Poblete, weón. Sí. Pero ¿cómo, weón? Teníamos como 5 kilos. Se lo llevó todo, weón. Concha su madre. Claro, no. Sí. Oye, y en todo caso, este ciclo de dolor para el gobierno partió con un hito que lo hablamos la semana pasada, que fue el hito de interferencia, ¿no? Sí, pues yo quería, de hecho, que pudiéramos hablar un poco de los medios. Hay varias cositas ahí con el tema de interferencia. De hecho, hoy día lo citó Mañalich. Mirko, lo volvió a citar, no lo... Yo ya hablé mucho de los medios y todo, y yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar con los periodistas que están donde las papas queman, que hoy día no soy yo. Así que les propongo que hablemos con el amigo Víctor Herrero, el director de Interferencia, para que pongamos en su boca, escuchemos de su boca lo que fue la experiencia de además escribió uno de los mejores libros de la historia de Chile sin ser historiador. Completamente. ¿Pero qué? ¿Que hablemos fuera de cámara o que hablemos en el podcast? No, que lo invitemos al podcast, ¿les parece? ¿Lo llamo al tiro? Lo demos al tiro que si puede sumarse. O sea, vamos, pero no sean chacreros, ¿en serio? Sí, pero nunca hemos estado, siempre hemos estado los tres solos. Darío, yo sé que te duele. Pero... A mí me asusto. A mí me asusto. Salgamos del trío al cuarteto. Ay. Ya, pero espérate. Ya, ¿de verdad vaya a llamar a Víctor? ¿Tú lo conociste? ¿Tenís su teléfono y eso? Lo conozco, sí.
Yo lo llamo, Ya. sí. Ya, pero espérate, antes de eso, entonces, ya, Tenemos entonces Violín, decíamos, viola, bolonchelo y nos falta el contrabajo. Pues. nos falta el contrabajo, ya, está bien. Qué bonito, tan sofisticado, Mayor. Yo habría dicho algo más Kuma, pero está bien. Voy a omitirlo, Kuma. Ya, pero espérate, la próxima semana, hablando de seminarios, está tu seminario junto con la terapeuta Andrea Valdivia, el Así fin del es. patriarcado, lo que viene después de la pandemia, algo así me parece que se llama. Así es. El movimiento feminista y la demanda de la comunidad están ahí latentes debajo de, por cierto, estuvieron en el estallido y están con más fuerza presente ahora en el COVID, y entonces no queremos que nos pase lo que pasó con las tesis, que nadie lo vio venir. Entonces vamos a ver cómo viene el movimiento feminista también en clave COVID, o las cosas de la demanda feminista del fin del patriarcado que están subyaciendo y latiendo aquí en medio de esta conversación sobre construir comunidad, retomar una dimensión de lo colectivo, lo solidario, todo lo que está de fondo en la conversación del COVID, ¿no? No Ya. salgas de casa porque tienes que cuidar a otro. Y eso es femenino, ¿no? Es lindo, nos apela a todo, a la sociedad, a establecer un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Ya, y eso va a ser una charla El André- conversatoria, el- que son... Dale, dale. Sí, charla conversatorio, 2 días, ¿ah? Un día de las charlas y otro día de conversatorio con preguntas para todos los que asistan, y con la gracia que de la Andrea, ¿ah? Porque la Andrea los baja desde la terapia, los baja desde la experiencia, los baja desde el cuerpo, el patriarcado, habitando en tu neocórtex, en el exceso de cerebro, de pensamiento racional y la represión de la intuición, ¿ah? En los comportamientos de las estructuras de personalidad. Es realmente interesante y completito. Vamos a ir sumando en Bueno. esta cosa nuestra actores que hablan desde otros lugares, no solo desde la política en su versión más convencional y clásica. Ya, está bien. Eso es miércoles 27 y jueves 28 de mayo. Sí, señor. Ya, ok. Y la información en el correo, el poderimporta@gmail. Ya, entonces dejamos hasta acá el podcast. Mira, yo creo que no te va a resultar que te va a pegar un guatazo y que no vamos a poder hablar con Víctor Herrero y que nos encontramos recién una semana más. Pero si hablamos con Víctor Herrero, tiramos al tiro un podcast al tiro. Lo subimos al tiro al día siguiente. Al Sí, tirante. 2 podcasts en uno. Ya. Al tiro. Ya, yo creo que no va a resultar. Soy escéptico, igual que con el tema de los alcaldes. Así que yo creo que nos vemos la próxima semana. No, además tú estabas diciendo que Piñera ya con esto llegaba al final de su mandato. Soy malo Yo para me las predicciones acuerdo, políticas. Eres malo, weón. Eres yo malo me- conmigo. Ah, sí. No hay que hacer así con los amigos. Ni siquiera con los maximalistas. Tú sabes cuánto te quiero. Adiós. Recordemos, que sumamos maldades, recordemos cuando Darío dijo, hoy me gustó cómo habló Piñera y lo publicó en Twitter y toda la gente así, ¡ah! Sacó la chucha. Oye, pero algunos creen que le hago queque a Mañalich, weón. No entienden ni una ¿En weá. serio? Sí. ¿En serio? Pero cada uno entiende lo que quiere entender. De hecho, el Te lo- que le hace que a Mañalich soy yo. Claro. Y tampoco es que se lo haga, pero bueno, ya. Chao. No, es un tema de política, de un análisis político. Ya, llámate al tiro al Víctor Herrero a ver si resulta. No va a resultar. Ya, Ya, te adiós. aviso. No va a Chao, resultar. chao.